Costanzo, Fisiología Endocrina, capítulo 9, Páncreas endocrino. El páncreas endocrino secreta dos hormonas peptídicas principales, la insulina y el glucagón, cuyas funciones coordinadas son regular el metabolismo de la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos. El páncreas endocrino secreta también somatostatina y polipéptido pancreático, cuyas funciones no están tan bien establecidas. Las células endocrinas del páncreas se hallan dispuestas en agrupaciones denominadas islotes de Langerhans que comprenden del 1 al 2% de la masa pancreática. Hay aproximadamente 1 millón de islotes de Langerhans y cada uno de ellos contiene cerca de 2.500 células. Los islotes de Langerhans contienen 4 tipos de células y cada una de ellas secreta una hormona o péptido diferente, ver figura 9.27. Las células beta comprenden el 65% del islote y secretan insulina. Las células alfa comprenden el 20% del islote y secretan glucagón. Las células delta comprenden el 10% del islote y secretan somatostatina. Las restantes células, que no se muestran en la figura 9.27, secretan el polipéptido pancreático u otros péptidos. La porción central del islote de Langerhans contiene sobre todo células beta, mientras que las células alfa están distribuidas alrededor del borde externo. Células deltas están interpuestas entre las células alfa y beta, y su íntimo contacto con los otros tipos celulares sugiere una función paracrina. Hay 3 modos mediante los cuales las células de los islotes de Langerhans se comunican entre sí y, en consecuencia, alteran la secreción de las distintas células, es decir, mecanismos paracrinos. 1. Las uniones intercelulares comunicantes conectan las células alfa entre sí, las células beta entre sí y las células alfa con las células beta. Estas uniones intercelulares comunicantes permiten una rápida comunicación intercelular mediante flujo de corriente iónica o por transferencia de moléculas, hasta un peso molecular de 1000. 2. Los islotes reciben aproximadamente el 10% del flujo de sangre pancreática total. La irrigación del páncreas endocrino se halla distribuida de tal modo que la sangre venosa procedente del tipo celular baña los otros tipos celulares. Las pequeñas arterias se introducen en la porción central del islote, distribuyendo la sangre a través de una red de capilares fenestrados y luego convergiendo en vénulas que llevan la sangre hasta el borde del islote. Así, la sangre venosa procedente de las células beta lleva insulina a las células alfa y delta. 3. Los islotes están inervados por neuronas adrenérgicas, colinérgicas y peptidérgicas. Las células delta tienen incluso un aspecto neuronal y envían prolongaciones pseudodendríticas a las células beta, lo que sugiere una comunicación neural dentro del islote. Insulina. La insulina, sintetizada y secretada por las células beta, posee un conjunto impresionante de primeros. Fue la primera hormona aislada de animales en una forma que podría ser administrada de modo terapéutico a los humanos. La primera hormona de la que se determinó su estructura primaria y terciaria. La primera hormona cuyo mecanismo de acción se dilucidó. La primera hormona en determinarse por radioinmunoensayo. La primera hormona conocida en ser sintetizada a partir de un precursor mayor o prohormona. Y la primera hormona en ser sintetizada mediante tecnología de ADN recombinante. Estructura y síntesis de la insulina. La insulina es una hormona peptídica que consta de 2 cadenas longitudinales, una cadena A de 21 aminoácidos y una cadena B de 30 aminoácidos. 2 enlaces disulfuro unen la cadena A con la B y un tercer puente disulfuro se localiza en la cadena A. La síntesis de la insulina está dirigida por un gen del cromosoma 11, miembro de una superfamilia de genes que codifican factores de crecimiento relacionados. El ARN mensajero dirige la síntesis ribosómica de la preproinsulina, que contiene 4 péptidos. Un péptido señal, las cadenas A y B de la insulina y un péptido conector o péptido C.
El péptido señal es escindido en una fase temprana del proceso biosintético mientras aún se están ensamblando las cadenas polipeptídicas, lo que da proinsulina. Ver figura 9.28. A continuación, la proinsulina es transportada al retículo endoplasmático, donde, con el péptido conector aún unido, se forman puentes disulfuro para dar lugar a una forma plegada de la insulina. La proinsulina es empaquetada en gránulos secretores en el aparato de Golgi. Durante este proceso de empaquetado, las proteasas escinden el péptido conector, con lo que se produce insulina. La insulina y el péptido conector escindido son empaquetados juntos en gránulos secretores y cuando la célula beta es estimulada, son liberadas en cantidades equimolares a la sangre. La secreción del péptido conector o péptido C es la base de una prueba sobre la función de la célula beta en personas con diabetes mellitus de tipo 1 que reciben inyecciones de insulina exógena. En estas personas, las concentraciones séricas de insulina no reflejan las tasas secretoras endógenas. La insulina es metabolizada en el hígado y en el riñón por enzimas que rompen los enlaces disulfuro. Se liberan las cadenas A y B, ahora inactivas, y se excretan por la orina. La figura 9.28 muestra la estructura de la proinsulina porcina. El péptido conector o péptido C se escinde para formar insulina. Regulación de la secreción de insulina. La tabla 9.13 resume los factores que influyen sobre la secreción de insulina por las células beta. De esos factores, el más importante es la glucosa. Los aumentos en la concentración de glucosa en sangre estimulan rápidamente la secreción de insulina. Por la preeminencia de la glucosa como estimulante, se utiliza para describir el mecanismo de la secreción de insulina por la célula beta, como se ilustra en la figura 9.29. Los números de la figura que están en un círculo están relacionados con las etapas que se describen a continuación. 1. Transporte de la glucosa al interior de la célula beta. La membrana de la célula beta contiene GLUT2, un transportador específico para la glucosa que la transporta desde la sangre al interior de la célula por difusión facilitada. Etapa 1. 2. Metabolismo de la glucosa en el interior de la célula beta. Una vez en el interior de la célula, la glucosa es fosforilada a glucosa 6-fosfato por la glucosinasa, etapa 2, y la glucosa 6-fosfatos es oxidada posteriormente, etapa 3. El ATP, uno de los productos de esta etapa de oxidación, parece ser un factor fundamental que regula la secreción de insulina. 3. El ATP cierra los canales de potasio sensibles al ATP. Los canales de potasio sensibles al ATP de la membrana de la célula beta están regulados, es decir, abiertos o cerrados, por cambios en las concentraciones de ATP. Cuando las concentraciones de ATP en el interior de la célula beta aumentan, los canales de potasio dependientes de ATP se cierran, etapa 4, lo que despolariza la membrana de la célula beta, etapa 5. Veré el capítulo 1 para saber por qué el cierre de los canales de potasio dependientes de ATP despolarizarían la célula. En pocas palabras, cuando se cierran los canales de potasio dependientes de ATP, disminuye la conductancia del potasio y el potencial de membrana se aleja del potencial de equilibrio del potasio y es despolarizada. 4. La despolarización abre los canales de calcio sensibles al voltaje. Los canales del calcio, también en la membrana de la célula beta, están regulados por cambios en el voltaje. Se abren por despolarización y se cierran por hiperpolarización. La despolarización causada por el ATP abre estos canales de calcio. Etapa 6. El calcio fluye al interior de la célula beta debajo de su gradiente electroquímico, produce una liberación de calcio inducida por calcio a partir del retículo endoplasmático y aumenta la concentración intracelular de calcio. Etapa 7. 5. El aumento del calcio intracelular produce la secreción de insulina. Los aumentos en la concentración intracelular de calcio causan exocitosis de los gránulos secretores que contienen insulina. Etapa 8. Se secreta insulina en el interior de la sangre venosa pancreática y luego es liberada a la circulación sistémica. El péptido C es secretado en cantidades equimolares con la insulina y es secretado en la orina sin cambios. Por consiguiente, se puede utilizar la velocidad de excreción del péptido C para valorar y monitorizar la función de la célula beta endógena.
La figura 9.29 muestra el mecanismo de la secreción de insulina por las células beta pancreáticas estimulada por la glucosa. La tabla 9.13 muestra los factores que afectan a la secreción de insulina. Son factores estimuladores de insulina, el aumento en la concentración de glucosa, el aumento en la concentración de aminoácidos, el aumento en la concentración de ácidos grácidos y de cetoácidos, el glucagón, el cortisol, el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa o GIP, el potasio, la estimulación vagal, la acetilcolina, las sulfonilureas, como por ejemplo la tolbutamida y la gliburida, y la obesidad. Y factores que inhiben la secreción de insulina son la disminución de la glucemia, el ayuno, el ejercicio físico, la somatostatina, los agonistas alfa-adrenérgicos y diazóxido. Recuérdese del capítulo 8 que la glucosa oral es un estimulante para la secreción de insulina más poderoso que la glucosa intravenosa. La razón de esta diferencia es que la glucosa oral estimula la secreción de incretinas gastrointestinales, incluidos el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa, GIP, y el péptido 1 similar al glucagón o GLP-1. Estos péptidos gastrointestinales tienen efectos estimuladores independientes sobre la secreción de insulina, además del efecto directo de la glucosa sobre las células beta. Muchos de otros factores que afectan a la secreción de insulina lo hacen alterando una o más etapas en este mecanismo básico. Por ejemplo, los efectos estimuladores de los aminoácidos y de los ácidos grasos sobre la secreción de insulina utilizan vías metabólicas paralelas a las utilizadas por la glucosa. El glucagón activa una proteína GQ acoplada a la fosfolipasa C, lo que lleva a un aumento del calcio intracelular, es decir, por IP3 y calcio, y causa exocitosis de insulina. La somatostatina inhibe el mecanismo que estimula el glucagón. Los fármacos derivados de la sulfonilurea, como la tolbutamida y la gliburida, que se utilizan para el tratamiento de diabetes mellitus de tipo 2, no insulino dependiente, estimulan la liberación de insulina de las células beta, cerrando los canales del potasio dependientes del ATP, despolarizando la célula y simulando la despolarización inducida por la glucosa. El ejercicio inhibe la secreción de insulina al estimular los receptores simpáticos alfa 1 en las células beta. El papel más importante del ejercicio en este contexto es prevenir la hipoglucemia, ya que la actividad del músculo esquelético utiliza la glucosa como combustible. Mecanismo de acción de la insulina. La acción de la insulina sobre las células diana comienza cuando la hormona se une a su receptor en la membrana celular. El receptor de insulina es un tetrámero compuesto por 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Las subunidades alfa están situadas en el dominio extracelular y las subunidades beta abarcan la membrana celular. Un enlace disulfuro conecta las 2 subunidades alfa y cada una de las subunidades alfa está conectada por una subunidad beta por un enlace disulfuro. Las subunidades beta tienen actividad tirosina-cenasa intrínseca. La insulina actúa sobre sus células diana tal como se describe en las siguientes etapas. 1. La insulina se une a las subunidades alfa del receptor tetramérico de insulina, produciendo un cambio de conformación en el receptor. El cambio de conformación activa la tirosina sinasa de las subunidades beta, que se fosforilan en presencia de ATP. En otras palabras, las subunidades beta se autofosforilan. 2. La tirosina sinasa activada fosforila otras proteínas o enzimas implicadas en las acciones fisiológicas de la insulina, como son las proteínas sinasas, las fosfatasas, las fosfolipasas y las proteínas G. La fosforilación activa inhibe estas proteínas para producir las diversas acciones metabólicas de la insulina. 3. El complejo insulina-receptor es internalizado, es decir, es llevado al interior de la célula por su célula diana mediante endocitosis. El receptor de insulina es degradado por proteasas intracelulares, almacenado o reciclado en la membrana celular para ser utilizado de nuevo. La insulina regula por disminución su propio receptor al disminuir la velocidad de síntesis y aumentar la frecuencia de la degradación del receptor.
La regulación por disminución del receptor de insulina es, en parte, responsable de la menor sensibilidad a la insulina de los tejidos diana en la obesidad y en la diabetes mellitus de tipo 2. Además de las acciones descritas, la insulina se une también al elemento del núcleo del aparato de Golgi y del retículo endoplasmático. Así, la insulina estimula la transcripción génica de modo similar a las acciones de las somatomedinas IGF-1 e IGF-2. Acciones de la insulina. La insulina se conoce como la hormona de la abundancia. Cuando la disponibilidad de nutrientes supera las demandas del organismo, la insulina asegura que el exceso de nutrientes se almacene como glucógeno en el hígado, como grasa en el tejido adiposo y como proteína en el músculo. Estos nutrientes almacenados estarán disponibles para posteriores periodos de ayuno con el fin de mantener la liberación de glucosa al cerebro, los músculos y otros órganos. Los efectos de la insulina sobre el flujo de nutrientes y los cambios resultantes en la sangre se resumen en la tabla 9.14 y se muestra en la figura 9.31. La insulina tiene las siguientes acciones sobre el hígado, el músculo y el tejido adiposo. Reduce la concentración de glucosa en sangre. La acción hipoglucémica de la insulina puede describirse de dos modos. La insulina provoca una franca disminución de la concentración de glucosa en sangre y limita el incremento de la glucosa en sangre que se produce después de la ingestión de carbohidratos. La acción hipoglucémica de la insulina es el resultado de respuestas coordinadas que, de modo simultáneo, estimulan la oxidación de la glucosa e inhiben la gluconeogénesis como sigue. 1. La insulina aumenta el transporte de glucosa al interior de las células dianas, como el músculo y el tejido adiposo al digerir la inserción del transportador de glucosas, GLUT4, en las membranas celulares. A medida que entra glucosa en la célula, la concentración de glucosa en sangre disminuye. 2. La insulina promueve la formación de glucógeno a partir de la glucosa en el hígado y en el músculo y simultáneamente inhibe la glucogenólisis o la degradación de glucógeno. 3. La insulina inhibe la gluconeogénesis, es decir, la síntesis de glucosa, al aumentar la producción de fructosa 2.6 bifosfato, lo que aumenta la actividad fosfofructosinasa. En efecto, los sustratos se alejan de la formación de glucosa. Reduce las concentraciones en sangre de ácidos grasos y de cetoácidos. El efecto global de la insulina sobre el metabolismo graso es el de inhibir la movilización y la oxidación de los ácidos grasos y simultáneamente aumentar el depósito de ácidos grasos. Como consecuencia, disminuye las concentraciones de sangre de ácidos grasos y de cetoácidos. En el tejido adiposo, la insulina estimula la sedimentación de grasa e inhibe la lipólisis. Simultáneamente, inhibe la formación de cetoácido, es decir, ácido beta-hidroxibutírico y ácido acetoacético, en el hígado, porque una disminución de la degradación de ácidos grasos significa que habrá una menor cantidad de sustrato acetilcoenzima A o acetil-CoA disponible para la formación de cetoácidos. Reduce la concentración en sangre de aminoácidos. El efecto global de la insulina sobre el metabolismo proteico es anabólico. La insulina aumenta la captación de aminoácidos y de proteínas por los tejidos, disminuyendo de este modo las concentraciones en sangre de aminoácidos. La insulina estimula la captación de aminoácidos al interior de las células diana, como por ejemplo en el músculo. Aumenta la síntesis proteica e inhibe la degradación proteica. Otras acciones. Además de las acciones principales sobre el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas, la insulina tiene otros efectos. Promueve la captación del potasio al interior de la célula, al mismo tiempo que promueve la captación de glucosa. Al aumentar la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, esta acción puede verse como protectora frente a un aumento de la concentración en suero de potasio. Cuando se ingiere potasio, la insulina asegura que el potasio ingerido sea llevado al interior de las células con glucosa y otros nutrientes. También parece que la insulina tiene un efecto directo sobre el centro de saciedad del hipotálamo, independiente de los cambios que produce en la concentración de glucosa en la sangre. Tabla 9.14. Principales acciones de la insulina y su efecto sobre las concentraciones en la sangre.
Acción de la insulina. Aumenta la captación de glucosa al interior celular, aumenta la formación de glucógeno, disminuye la glucogenólisis, disminuye la gluconeogénesis, aumenta la síntesis de proteínas por su efecto anabólico, aumenta la sedimentación de grasa, disminuye la lipólisis y aumenta la captación de potasio al interior celular. Los efectos sobre la concentración en sangre: disminuye la concentración de glucosa en sangre, disminuye la concentración de aminoácidos en sangre, disminuye la concentración de ácidos grasos en la sangre, disminuye la concentración de cetoácidos en la sangre y disminuye la concentración de potasio en la sangre. Fisiopatología de la insulina. El principal trastorno con implicación de la insulina es la diabetes mellitus. En una forma de diabetes mellitus tipo 1 hay una secreción inadecuada de insulina. En otra forma, la de tipo 2, hay una resistencia a la insulina de los tejidos diana. Diabetes mellitus insulino dependiente. También se denomina diabetes mellitus de tipo 1. Está causada por la destrucción de las células beta, con frecuencia como resultado de un proceso autoinmunitario. Cuando las células beta pancreáticas no secretan cantidades adecuadas de insulina, las consecuencias metabólicas son importantes. Se alteran los metabolismos de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La diabetes mellitus de tipo 1 se caracteriza por los siguientes cambios: aumento de la concentración de glucosa en sangre por una menor captación de glucosa al interior de las células, disminución de la utilización de glucosa y aumento de la gluconeogénesis, aumento de la concentración en sangre de ácidos grasos y cetoácidos por un aumento de la lipólisis, aumento de la conversión de ácidos grasos a cetoácidos y disminución de la utilización de cetoácidos por los tejidos, y aumento en la concentración de aminoácidos en sangre por aumento de la degradación de proteínas a aminoácidos. Hay también una pérdida de la masa magra corporal, es decir, un estado cetabólico y pérdida de tejido adiposo. En la diabetes mellitus de tipo 1 se producen trastornos del equilibrio hidroelectrolítico. Las mayores concentraciones en sangre de cetoácidos producen una forma de acidosis metabólica denominada cetoacidosis diabética o CAD. La mayor concentración de glucosa en sangre da lugar a un aumento de la dosis filtrada de glucosa que supera la capacidad de reabsorción del túbulo proximal. La glucosa no reabsorbida actúa a continuación como un soluto osmótico en la orina, produciendo diuresis osmótica, poliuria y sed. La poliuria produce una contracción del volumen del LEC e hipotensión. La falta de insulina produce también la salida del potasio de las células. Recuérdese que la insulina promueve la captación del potasio por la célula, lo que da lugar a hiperpotasemia. El tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 1 consiste en la reposición de insulina, que restablece la capacidad del organismo para almacenar carbohidratos, lípidos y proteínas y devuelve a la normalidad los valores en sangre de nutrientes y de electrolitos. Diabetes mellitus no insulino dependiente o diabetes mellitus de tipo 2. Se asocia con frecuencia a la obesidad. En realidad este nombre está mal porque la diabetes tipo 2 puede ser insulino dependiente al final. Pero bueno, ahora ya no se dice más insulino dependiente o no insulino dependiente. Se asocia con frecuencia a la obesidad. En ella se presentan algunos, pero no todos, de los deterioros metabólicos vistos en la diabetes mellitus de tipo 1. La diabetes mellitus de tipo 2 está causada por una regulación por disminución de los receptores de insulina en los tejidos diana y resistencia a la insulina. La insulina suele ser secretada por las células beta, pero no en concentraciones normales, por lo que no puede activar los receptores en el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Así, la insulina es incapaz de producir sus efectos metabólicos habituales. Generalmente, la concentración de glucosa en sangre es elevada, tanto en el estado de ayuno como postprandial o después de comer. El tratamiento de la diabetes mellitus de tipo 2 incluye la restricción calórica y la reducción de peso, el tratamiento con sulfonilureas, como por ejemplo tolbutamida y gliburida, que estimulan la secreción pancreática de insulina, y el tratamiento con biguanidas, como por ejemplo metformina, que regulan por incremento los receptores de insulina en los tejidos diana. Glucagón.
El glucagón es sintetizado y secretado por las células alfa de los islotes de Langerhans. En la mayoría de los aspectos, es decir, regulación de la secreción, acciones y efectos sobre las concentraciones en sangre, el glucagón es la imagen especular de la insulina. Así, mientras la insulina es la hormona de la abundancia, el glucagón es la hormona de la inanición. En contraste con la insulina, que promueve el almacenamiento de los combustibles metabólicos, el glucagón promueve su metabolización y utilización. El glucagón es un polipéptido de cadena recta única con 29 aminoácidos. Es un miembro de la familia de los péptidos que incluyen las hormonas gastrointestinales secretina y GIP. Todos los péptidos de la familia comparten las características estructurales y se superponen en sus acciones fisiológicas. Ver capítulo 8, figura 8.6. Al igual que con otras hormonas polipeptídicas, el glucagón es sintetizado como pre-proglucagón. El péptido señal y otras secuencias peptídicas son eliminadas para producir glucagón, que a continuación es almacenado en gránulos densos hasta que es secretado por las células alfa. Tanto la glucosa como la insulina inhiben la síntesis de glucagón. Y el gen de pre-proglucagón hay elementos sensibles a insulina y sensibles a AMP cíclico. Regulación de la secreción de glucagón. Las acciones del glucagón están coordinadas para aumentar y mantener la concentración de la glucosa en sangre. Así, los factores que causan la estimulación de la secreción de glucagón son los que informan a las células alfa de que se ha producido una disminución de glucosa en la sangre. Ver tabla 9.15. El principal factor estimulador de la secreción de glucagón es una disminución de la concentración de glucosa en sangre. La coordinación con este efecto estimulador de la hipoglucemia es una acción inhibidora independiente de la insulina. Así, la presencia de insulina reduce o modula el efecto de una baja concentración sanguínea de glucosa para estimular la secreción de glucagón. No obstante, en ausencia de insulina, es decir, diabetes mellitus de tipo 1, la respuesta del glucagón a la hipoglucemia es exagerada y puede llevar a una grave hipoglucemia perpetuada. La secreción de glucagón es estimulada también por la ingestión de proteínas, de modo específico por los aminoácidos arginina y alanina. La respuesta de las células alfa a los aminoácidos se ve mitigada si se administra glucosa simultáneamente, parcialmente mediada por el efecto inhibidor de la insulina sobre la secreción de glucagón. Así, la glucosa y los aminoácidos tienen efectos compensadores u opuestos sobre la secreción de glucagón, en contraste con los efectos sobre la secreción de insulina, que son complementarios. Otros factores que estimulan la secreción de glucagón son la colecistocinina o CCK, que se secreta en el tracto gastrointestinal cuando se ingieren proteínas o grasas, y el ayuno y el ejercicio físico intenso. Algunos de los efectos estimuladores sobre la secreción de glucagón están mediados por activación de receptores simpáticos alfa-adrenérgicos. Tabla 9.15. Factores que afectan a la secreción de glucagón. Los factores estimuladores para la secreción de glucagón son el ayuno, la disminución de la concentración de glucosa en sangre, el aumento de la concentración de aminoácidos, especialmente arginina, la colecistocinina o CCK, los agonistas beta-adrenérgicos y la acetilcolina. Y los factores inhibidores para el glucagón son la insulina, la somatostatina, el aumento de la concentración de ácidos grasos y de cetoácidos. Acciones del glucagón. El mecanismo de acción del glucagón sobre las células diana comienza con la unión de la hormona a un receptor de la membrana celular que se acopla a la adenilciclasa por una proteína GS. El segundo mensajero es AMP cíclico, que activa las proteínas sinasas que fosforilan diversas enzimas. Las enzimas fosforiladas median a continuación en las acciones fisiológicas del glucagón. Como hormona de la inanición, el glucagón promueve la movilización y utilización de nutrientes almacenados para mantener la concentración de glucosa en sangre en el estado de ayuno. Las principales acciones del glucagón se realizan sobre el hígado, a diferencia de la insulina que actúa sobre el hígado, el tejido adiposo y el tejido muscular. Los efectos del glucagón sobre el flujo de nutrientes se ilustran en la figura 9.32. El glucagón tiene los siguientes efectos sobre las concentraciones en sangre.
Ver tabla 9.16. Aumenta la concentración de glucosa en sangre. El glucagón aumenta la concentración de glucosa en sangre por medio de las siguientes acciones coordinadas. 1. El glucagón estimula la glucogenólisis y simultáneamente inhibe la formación de glucógeno a partir de la glucosa. Y 2. El glucagón aumenta la gluconeogénesis al disminuir la producción de fructosa 2.6-bifosfato que reduce la actividad fosfofructosinasa. Así, el sustrato es dirigido hacia la formación de glucosa. Los aminoácidos son utilizados para la gluconeogénesis y los grupos amino resultantes son incorporados a la urea. Aumenta la concentración en sangre de ácidos grasos y de cetoácidos. El glucagón aumenta la lipólisis e inhibe la síntesis de ácidos grasos, lo que desvía también los sustratos hacia la gluconeogénesis. Los cetoácidos, ácido beta-hidroxibutírico y ácido acetoacético se producen a partir de ácidos grasos. 16. Acciones del glucagón y efectos sobre las concentraciones en sangre. La acción que provoca el glucagón es aumentar la glucogenólisis, aumentar la gluconeogénesis, aumentar la lipólisis y aumentar la formación de cetoácidos. Y el efecto sobre la concentración en la sangre es la de aumentar la concentración de glucosa en la sangre, aumentar la concentración de ácidos grasos en la sangre y aumentar la concentración de cetoácidos en la sangre. Somatostatina. La somatostatina pancreática, polipéptido de 14 aminoácidos, es secretada por las células delta de los islotes de Langerhans. La contrapartida gastrointestinal de la somatostatina tiene 28 aminoácidos y comparte muchas de las acciones fisiológicas de la hormona pancreática. La secreción de somatostatina está estimulada por la ingestión de todas las formas de nutrientes, es decir, glucosa, aminoácidos y ácidos grasos, por varias hormonas gastrointestinales, por el glucagón y por agonistas beta-adrenérgicos. La secreción de somatostatina se ve inhibida por la insulina por medio de un mecanismo paracrino en el interior del islote. La somatostatina pancreática inhibe la secreción de insulina y de glucagón por medio de acciones paracrinas sobre las células alfa y beta. Así, la somatostatina es secretada por las células delta en respuesta de una comida, se difunde a las células alfa y beta próximas e inhibe la secreción de sus respectivas hormonas. Aparentemente, la función de la somatostatina es modular o limitar las respuestas de la insulina y del glucagón a la ingestión de un alimento.